Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Aquí estamos y seguimos. Aquí estamos y seguimos. Seguimos. Sí. Pero Delgado, tenemos que ser más, Delgado llegó hoy muy pesimista. más propositivo, sí, más propositivo. Sí, porque... No, pesimista no, realista, Ajá. Realista. Realista. Te voy a hacer una pregunta capciosa. Dime. Bien, como tú me hiciste dos preguntas, esta es una pregunta capciosa, pero no tiene nada que ver con gobierno ni nada por el estilo. Vamos a ver. En el conflicto de Israel, Irán, Medio Oriente, ¿cuál es tu visión de ese problema? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo por costumbre no hablar mucho o hablar nada de lo que no sé mucho. O de lo que no sé nada. Tú escuchas mucho eso. Yo visualizo y cosas. Pero que eso es un conflicto complejo. Bueno. Complicado. Que tiene ceses, pero no tiene finiquito. O sea, no termina. Tú tienes, por ejemplo, ahora, la semana, hubo el asunto de una especie de enfrentamiento de 12 días. No voy a decir de guerra de 12 días, sino un enfrentamiento. Ahí, yo te tiro, tú me tiras, y después fueron a la paz. Acordaron, un cese al fuego. Cese al fuego. Cese al fuego. No un fin del fuego, sino un cese. Porque eso es lo que ocurre. En Medio Oriente tú tienes ahí muchas diferencias, no solo geopolíticas, sino también ideológicas, religiosas. Entonces, es complejo. Ahora, sí tiene un asunto esto, que es que cuando... Tú puedes identificar los malos y los buenos en este problema. No los malos y los buenos, pero sí puedo identificar los que pudieran tener más razón y menos razón. Ok. Y lo que pudiera, porque no es un asunto de victimizarse aquí, es un asunto de ser realista también. Sí, claro. Entonces, cuando tú lo visualizas desde ese punto de vista, aquí hay un conflicto, por ejemplo, entre Israel y Palestina. Sí. Pero al final, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la posición de Israel? ¿Qué hizo Israel? Porque aquí se determinó... Sí. Vamos a la historia. Sí. La ONU dice, bueno, señores, entre Israel y Palestina, para que creen cada uno un Estado. Y le vamos a reconocer, a los dos le vamos a reconocer su Estado. Un Estado, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Dos estados. La República, dos países. Bien. Lo que debió haber sido de un principio. Entonces, Israel se puso para eso y dijo, bueno, yo voy a hacer mi país, entonces dame mi frontera, mi paso, mi tierra, mi papá. Entonces, dame mi pedazo. Los palestinos dijeron, no, nosotros no estamos en eso. Nosotros que no es eso lo que queremos. Oye. Bueno, pero ¿y entonces qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ese es el origen, ¿eh? Sí. Y de allá para acá, entonces han venido todos los conflictos, pero realmente es así. Entonces, al final tú dices, no, bueno, porque entonces ahora Israel abusa de Palestina y que los palestinos, bueno, porque el problema es que nosotros nos pusieron en la misma condición a los dos. Sí, a trabar Jairo, en el mismo tú vas a terreno. tener 50 tareas y tú vas a tener 50 tareas. Bien. Fájense ahí. Fájense ahí. Yo me fajé con mis 50 tareas a trabajar y tú la dejaste ahí baldía. Entonces Sí. ahora tú estás pobre y yo estoy rico. Bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Eso no es Si mi teníamos culpa. la misma condición. Yo me puse para eso. Eso es el Entonces, punto. 75 años después Claro, se ven los pero tú resultados. tienes ahí el involucramiento de otros países, países aliados, países que no son aliados y así sucesivamente. El problema aquí es, Jairo, que cuando ahí hay una agudización del conflicto, Sí. se genera una incertidumbre Global que afecta a la economía global. Exactamente. Y así esto porque ese pedacito ahí, ese pedacito, es increíble, porque es un pedacito, Sí. varios países, porque son un paquete de países ahí, pero están ahí de achín, porque son chiquitos casi todos. Pero ese pedacito tiene riquezas. Bueno, riquezas. lo de chiquito es muy No, cuando digo chiquito en comparación con otros países grandes. Porque Irán no es pequeño, ni Arabia Saudita, ni Siria, ni Jordania, ni Egipto. Cuando tú lo comparas con otras naciones, entonces tú dices, Sí, bueno, claro. son países que no son grandes. El asunto es que la riqueza petrolera que tiene ese pedacito de mundo, gas y petróleo, de gas natural y petróleo, es demasiado grande. Es el tema. Entonces, cuando esta gente está peleando ahí, se provoca una situación que afecta al mercado de energético a nivel global. Ese es el tema. Porque ese es un mercado, el mercado energético es un mercado de materia prima. El petróleo y el gas, la gente la ve, no, que combustible, no, eso es materia prima, señor. Materia prima. ¿Para qué? Para la producción mundial. Exactamente. Sin eso no hay forma. Sin eso no hay forma. Entonces esta gente produce, tiene, qué sé yo, ¿qué porcentaje del petróleo que se consume a nivel mundial se produce o se extrae de ahí? Pero la mayoría de los países ahí son productores, son más. Porque, por ejemplo, la OPEP, que está, la mayoría de los países de por ahí son miembros de la OPEP, solo la OPEP tiene casi el 36-37% del petróleo global. Sí. Entonces... Y fuera de ahí, de miembros de la OPEP, tú tienes, a Venezuela, y que tampoco tiene tanta incidencia actualmente. Pero ahí hay países ahí adentro que son productores de petróleo y no son de la OPEP. Pero también saldrían afectados, justamente por el problema que hay para el cruce de barcos y de petroleras, por todas esas
canales marítimos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. El tema no es que, porque aquí tú dirás, bueno, no, pero acá, lamentable ¿qué hacen los dominicanos? Porque claro, tú tienes también un paquete de gente teorizando. Sí, pero... Hablando plepla también, en medio de comunicación. Sí. Y hay algunos también que son que se venden como expertos en materia de política internacional. Sí. Y tú lo vas teorizando. Pero aquí hay buenos expertos que conocen el tema. Hay bueno, pero al final pero hay muchos chacharosos. Muchos chacharosos. Pero además también al final todo es teoría. Ahora, el punto es de que ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que no va a pasar? No. El punto es, ¿por qué en República Dominicana se habla de ese tema si eso es un asunto, un conflicto que está ya lejos? Bueno. Se habla de ese tema precisamente porque estamos mencionando, por la incidencia que tiene la producción petrolera y de gas de esa zona del mundo en el planeta. Y esa incidencia entonces te genera incertidumbres de precios, te puede generar un espiral inflacionario mundial, te puede generar una crisis mundial, que ya tiene que ver con la economía, no con la violencia o con la situación bélica, porque esa situación bélica es de ellos allá, y eso se ve como un caso aislado. O sea, es difícil que nosotros hagamos una bomba aquí. Exactamente, es muy difícil. Nosotros no va a dar ni el olor a la pólvora. Pero el problema económico sí lo podemos sufrir. La incidencia en el problema económico. Lo podemos sufrir. Por eso que el tema se convierte en un tema global. Por eso que la gente no debe verlo como algo que está lejos, aunque sí geográficamente lejos, pero el mundo ya está hiperconectado, está interconectado, y cualquier situación que pase en un área como esa donde tiene mucho que ver con materia prima, fíjate que inclusive la guerra de Ucrania y Rusia nos afectó también. Y nos sigue afectando. Sigue afectando, justamente. Aunque es un conflicto que está muy lejos, pero cuando hablamos de materia prima, son zonas que producen materia prima, justamente. Entonces, también algo importante, y cuando tú hablas, por ejemplo, de que si Palestina se hubiese puesto en lo suyo hace 75 años, hoy posiblemente la Franja de Gaza fuera un lugar de ir a hacer turismo, por ejemplo. Sí. Y si la gente pudiera ser. Fuera un lugar donde no hubiera... Y hoy tendría Palestina más terreno del que tiene. Y posiblemente Israel menos terreno del que tiene. Sí, porque originalmente la frontera que se creó era una frontera más equilibrada. De hecho, Israel tenía menos terreno. Menos terreno del que tiene en la repartición. Sí, entre los dos. En la Israel repartición. tenía menos repartición. Pero, como los palestinos buscaron el apoyo de todos los países de la zona, que eran prácticamente todos enemigos de Israel, atacaron a Israel. Israel le ganó las 3 primeras guerras. Bueno, nunca ha perdido una, pero las 3 primeras guerras fuertes la ganó Israel, y el terreno que ganó, obviamente que lo ganó en guerra. La tierra ganada en guerra es una tierra tuya. Si no, pregúntale a Chile, a Bolivia, que perdió la salida al mar con la guerra con Chile. O sea, si no, pregúntale a otros países que han perdido terreno durante un enfrentamiento y no lo devuelven. No, eso porque no hay forma, porque eso fue en guerra que tú lo... Se quedó ahí. Eso se queda ahí. Pasa con México y Estados Unidos. Pero claro, sí. México perdió más de la mitad de su territorio. Y Ucrania tiene que saber que difícilmente Crimea vuelva a ser parte de Ucrania, aunque la otra parte del Donbass pudiera entrar en negociación. Sí, porque Crimea incluso que tradicionalmente se sienten rusos. Se siente más ruso que otra cosa, sí, pero bueno, era parte un tema de ellos, para que veamos que estos temas están todos conectados y tenemos que interesarnos por ellos, porque ya, por ejemplo, nosotros no producimos petróleo ni gas. Tiene que importarnos lo que pasa en esa zona. ¿Cuánto trigo producimos nosotros? ¿Y tú sabes la cantidad de harina que nosotros consumimos en este país? Entonces, son cosas que están ahí y hay que verlas. Aunque no nos toque nunca una bomba directamente, pero el problema económico está ahí. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa. Nos retornamos, entramos con el último segmento de Dinámica Económica en este día.